Bueno, seguimos con la segunda parte de nuestra lección de cómo escribir código que interactúe con controles UI de interfaz de usuario. En el anterior video al final cometí un pequeño error al decir lo que era este método, el método getElementById, dije es contenedor, no, el método getElementById es un método que nos devuelve una referencia de un objeto a través de su identificador. Este método es exclusivo del objeto documento. ¿Listo? Esa era la aclaración que quería hacer. Bueno, además del método getElementById, existen otros métodos. Por ejemplo, existe el método getElementByClassName, o sea, que me devuelva un objeto a través de su nombre de clase. Entonces, vamos a hacer algunos cambios. Aquí en article le había colocado en un título un h1 getElementById como el primer elemento. Bueno, esto lo voy a hacer como un ejemplo. Le voy a poner una clase igual, la llamaré método a la clase. Y copiaré este elemento varias veces. Si lo recuerdan, la clase puede definirse varias veces y se usa para elementos que tienen las mismas propiedades. De esta manera nos ahorramos código. Eso es en la parte de hojas de estilo, ¿no? Entonces todos tendrán la clase método. No hay problema con que el nombre se repita porque es clase, no es id. El id sí debe ser único, no se puede repetir. ¿Listo? Y bueno, aquí le colocaré en el segundo getElement by className. Ok, listo. Ahora aquí arriba, en lo que teníamos nuestra función, cambiaré nuestro método. Ya no será getElementById, sino que será getElementByClassName. ¿Qué significa? Por favor, devuélvame, perdón, este no es element, sino es elements. Por favor, consígame los elementos por su nombre de clase. Voy a corregirle acá abajo en el texto también que estábamos haciendo. Este no es element, sino elements, porque es para elementos. Porque con identificador solo era un elemento. Cuando estamos hablando de clases, me devolverá varios elementos. En el caso de getElements by className, tenemos la particularidad de que nos devuelve todos los elementos con la clase especificada. Entonces, como tal, no nos devuelve una referencia a uno de los elementos HTML, sino que nos crea una especie de contenedor, un arreglo en términos de programación. Un arreglo es una especie de almacén con varios cajones y en cada cajón nos almacena un elemento. ¿Listo? Entonces aquí nos devuelve un arreglo donde cada posición de ese arreglo estará ocupada por cada uno de los elementos con el nombre de clase que nosotros pidamos. En este caso, nuestro nombre de clase era método. ¿Listo? Ahí está, método. Entonces, como nos está devolviendo varios elementos, la propiedad innerText ya no sirve. La única propiedad como tal que podemos usar de ese arreglo es la propiedad len. Ahí está, la propiedad len. Aquí voy a escribir una aclaración para la caja de texto que diga número de elementos de clase método. Espacio, más, listo. Si de pronto no lo han usado, esto simplemente es una suma de cadenas. Tiene una cadena numérica y al sumarle una cadena de texto y se encuentra una cadena al final, la suma como si fuera una cadena de texto. O sea, me saldrá un letrero que diga número de elementos de clase método más el total de elementos que haya encontrado. Vuelvo y aclaro porque sé que estoy un poco enredado. Get elements by class name significa consígame los elementos por su nombre de clase. El nombre de clase va a ser método, o sea que va a retornar varios elementos con la clase método.
que nos devolverá en un arreglo. Como son varios elementos, no podemos acceder directamente a ellos a través de la variable elemento, que es la que usamos. ¿Listo? Simplemente por ahora lo que podremos hacer es acceder al largo total de esos elementos. O sea, este largo length quiere decir cuántos elementos de esa clase hay. Entonces, como tenemos 3 elementos de clase método, nos deberá salir un letrero que diga alerta, número de elementos de clase método y un número 3. Vamos a ver si es así. Ya guardé y voy a actualizar mi página. Ajá, y aquí me dice número de elementos de clase método 3. Listo, hasta ahí todo correcto. Ok, entonces, aquí lo que podemos decir, una conclusión que algunos podrían decir, bueno, ¿y de qué me sirve saber que tengo 3 elementos de clase método? ¿No hay alguna manera de acceder a estos? Sí hay una manera de acceder a estos. Como lo dije anteriormente, este método, el método getElementsByClassName, me devuelve un arreglo. Un arreglo lo podemos considerar como un armario con muchos cajones y en cada cajón me almacena un objeto. ¿Listo? Entonces, cada objeto para poder acceder a él tiene un número. Ese número va desde 0, empieza en 0, hasta el número total de objetos menos 1. ¿Cómo así? Con esto quiero decir, si nosotros tenemos 3 objetos, y el primer objeto será el número 0, del cajoncito número 0, el último objeto será en el número 2. ¿Por qué? Porque tenemos 0, 1 y 2, 3 objetos. Lo voy a explicar con un ejemplo más claramente. Voy a sacar una nueva caja de alerta y voy a acceder a cada uno de esos elementos. Voy a mostrarles cómo acceder a cada cajoncito que hay en esos elementos. Entonces, coloco una alerta y le escribo elemento 0. Espacio, vamos a hacerle un más, y entonces aquí le voy a hacer un no, perdón, me equivoqué ahí, más elemento en el cajoncito, en la posición 0. Entonces en este momento logro acceder al primer elemento de clase método que he almacenado, punto innerText. Listo, él me lo va a mostrar. Le voy a colocar otro más. Esta nos va a salir una línea bastante larga. O si gustan, podríamos hacer varias cajas de alerta. Hagamos varias cajas de alerta. Creo que es preferible eso. Listo. Control C, Enter. Bueno, entonces, elemento en la posición 1. Elemento en la posición 1. Y elemento en la posición 2. Como nosotros tenemos acceso al código HTML, vamos a saber que el primer elemento que nos saldrá es el 1 getElementValid. Bueno, en el otro he dejado el número 1 nuevamente, voy a corregir a número 2 y el otro a número 3 para que los distingamos bien. El número 2 que es getElementsByClassName y el número 3 otra vez que es getElementsValid. Bueno, ese luego lo cambiaré cuando aprendamos la otra forma de hacerlo. Listo, los guardo. Ahí he guardado mis elementos de acuerdo a su clase. Y vamos a ver cómo nos muestra nuestras cajitas de alerta. Bueno, me falta colocar un punto y coma. Vuelvo y explico nuevamente. Elemento me almacena en diferentes posiciones cada uno de los objetos que me devuelva el método getElementByClassName, método del objeto documento. En la posición 0 estará el primer elemento. En la posición 1 el segundo. Y en la posición 2 el tercero. Listo, hasta ahí. Guardo y actualicemos nuestra página. Voy a actualizar.
Bueno, número de elementos de clase método, tenemos 3 elementos. El elemento de la posición 0 es 1.getElementById. El elemento 2, el elemento 1, perdón, es el que tiene el texto 2, getElementsByClassName. Y y el elemento 2 es el que me dice 3.getElementById. Entonces, así sabemos cómo podemos acceder al código, cómo podemos acceder a los elementos almacenados en una variable a través del método getElementsByClassName. ¿Listo? Hay otra particularidad, dos cositas que no les he enseñado aún. Hasta ahora hemos usado el método innerText. Hay otro método que es el innerHTML. Bueno, voy a indicárselos de una vez. Vamos a volver a getElementsById. Tendremos que cambiarlo al único ID que tenemos, al ID de contenedor, cambiémoslo. Listo. Voy a eliminar esto. Como estoy, aquí me saldrá un error porque tengo getElements. Ahí está, getElements. Listo. Y ahora en lugar de innerText, escribiré, se baja un poquito esto, elemento punto innerHTML. Voy a borrar esto, ya no lo necesito para este ejemplo que viene a continuación. Voy a guardar. Control S. La propiedad innerHTML me muestra el HTML interno de un documento. La anterior solo nos mostraba el texto. Esta me mostrará el código HTML. Vamos a la página, actualicemos nuevamente. Y miren que ahora me aparece header, H1, me aparecen todas las etiquetas HTML que existen dentro del ID contenedor. Obviamente el div ID contenedor y su cierre no aparecen porque solo va a mostrar lo que está adentro de ellas. Bueno, esta era una aclaración pequeña que me faltaba hacer. ¿Listo? Podemos hacer algo más, ya que sé que de pronto esta manera de organizar el código, sé que no les quedará un archivo muy claro para comprenderlo. Vamos a pasar estas funciones que hemos estado haciendo en el evento de la carga de la ventana, las pasaremos mejor a botones. Entonces voy a crear un div con un identificador que será botones. Bueno, eso simplemente es para que luego cada quien lo organice visualmente como quiera. Cierro ese div. Y en este div voy a crear varios botones. Listo. Mi primer botón será para el getElementById. ¿Listo? ID no, esto no es ID, este tiene un type igual button, un tipo de botón, y le voy a declarar una función cuando haga clic. OnClick igual, y la función la llamaré elemento ID, para que nos acordemos que es por identificador. No olvidarse de colocar el paréntesis doble. El paréntesis doble le permite que él haga referencia de que vamos a llamar una función. ¿Listo? Entonces, si no le colocamos esos paréntesis dobles, él asumirá que estamos haciendo un llamado a una variable y no a una función y no ejecutará nada. Y el nombre del botón será getElementById. ¿Listo? Lo llamaremos así, getElementById. ById con contenedor. Listo, bueno, es un nombre un poco largo, pero no importa. Ese nos sirve. Entonces, esta función como no la voy a ejecutar en el window.load, sino que es una función normalita,
como no estoy llamando con evento, la función ya no puede ser anónima, necesita un nombre. Entonces la función será elemento id. ¿Listo? La guardo. getElementById con contenedor. Así se llama. ¿Listo? Y me llama la función elemento id. ¿Listo? Esto es para que puedan estudiar y identificar sus funciones. Entonces veamos si me funciona acá en la página, porque puedo tener errores. Lo que me hace esta primera función es mostrarme el HTML interno. Listo. getElementById con contenedor. Ajá. Y ahí me muestra el código. Estamos bien. Voy a copiar este botón y haré otro botoncito para otra función. Este ya será getElemento class, la llamaré. getElemento class. getElementos. Elementos. Entonces, getElements by class name. Ojo con las mayúsculas y minúsculas. Y este será con clase método, porque les pusimos la clase método. Simplemente es para recordar, es para darle un significado a cada botón que vayamos a hacer. Yo, para obviarme tiempo, copiaré la función, la pegaré, elemento igual a document.getElements by class name. La clase ahora será método. Si le dejo la clase contenedor no me devolverá nada. Será la clase método. Y lo que me mostrará es cuántos elementos captura. Listo, elemento.length. Alerta, ajá. Número de elementos de clase método. 2 puntos, espacio. Y esto más. Bueno, entonces, esta es la función que ya habíamos hecho. Esta es la que nos va a decir cuántos elementos de clase método hay con elemento.length. Listo, ya guardé. Vamos a actualizar la página. Vamos a ver getElements by class name con clase método. A ver, escribí algo de código mal. Revisemos rápidamente. Ajá, le dejé el mismo nombre de función. getElementos class. Listo. Rápidamente reparamos. Actualizamos y ejecutamos. Ajá, número de elementos de clase método 3. Haré un botoncito más para que ustedes recuerden cómo acceder a un elemento almacenado a través de getElementsByClass. Entonces, accediendo a elementos. Pongámosle elementos access, más corto. Elementos access. Entonces, primero que nada, vamos a hacer esto. Lo primero, lo de siempre. Ejecuto getElementsByClassName. En className coloco método para especificar que voy a devolver todos los elementos con clase método ahí. Aquí voy a colocar un comentario. Que me recuerde en dónde está el primer elemento que yo consulto. Entonces, le colocaré una alerta. El primer elemento
de clase método tiene el texto, los puntos, espacio, más. Entonces, ¿dónde está el primer elemento? O sea, primero tenemos todos nuestros elementos que resultaron de la consulta de getElementsByClassName en la variable elemento. Entonces, elemento. Entonces, el primer elemento, ¿dónde estará? En el cajón con el número 0. Entonces, ahí le pongo 0. Y como quiero mostrar el texto interno, inner text. Listo, punto y coma. Voy a guardar. El elemento siempre estará en la posición 0. Ahí está la aclaración. Y voy a crear un botoncito más. Otra vez otro botón. Control C. Copio y pego. Entonces este ya no se llama elementos access, ¿no? Elementos access. No olvidar paréntesis dobles, tanto en la definición de la función como en su llamada. El primer elemento con clase método. Acá borro. Primer elemento con clase método. Listo. Voy a guardar esto. Control S. Listo. Vamos a actualizar acá nuestra página. Nuevamente, función F5. Primer elemento con clase método. Hagamos clic. El primer elemento de clase método tiene el texto. Primero, getElementById. Listo. Ahí está. Perfecto. Ahí ya podemos ver cómo funciona esa parte. Ahora vamos a hacer otra función más. Hay una tercera manera de acceder al código de nuestra página. Ya vimos la primera, getElementById, consígame el elemento por su identificador. La segunda, que es getElementsByClassName, que es consígame los elementos por su nombre de clase. Y eso me devuelve un grupo de elementos. Y la cuarta, que sería getElementsByTagName. Eso significa por nombre de etiqueta, más específicamente sería a través de su nombre de elemento. Como ya hemos hecho el código arriba, más o menos, se ha de imaginar que es al mismo estilo que esta segunda función. El getElementsByTagName, como es por nombre de elemento, entonces, por ejemplo, ¿como qué nombre de elemento? O sea, de las etiquetas o elementos HTML. La etiqueta body, la etiqueta div, la etiqueta button, la etiqueta h1, la etiqueta header. Él nos almacenará cada uno de esos elementos con su contenido. Entonces, primero voy a crear la función. Simplemente copio la que yo tenía y la llamaré elementos_tag. Elementos_tag. Le llamaré var elemento igual a document.getElements. Le cambio el class por el tag con T mayúscula, by tag name. Y aquí debe ir un nombre de una etiqueta HTML. Yo usaré para investigar la etiqueta H1. Se escribe así, sin los símbolos de mayor y menor que hacen que le dé forma en el HTML formato. Elemento igual document getElements by tag name. Entonces acá será número de elementos como estamos buscando H1. Y me devolverá elemento.length, solo su largo. ¿Ok? No tenemos en el momento un botón que nos haga esto. Entonces tenemos que copiar uno que ya tengamos. Vamos a copiar otra vez el botón. Voy a pegar el botón con clic igual elementos tag.
Entonces, esto dirá elementos de tipo H1. ¿Listo? Arriba sí está bien escrito. Ajá, elementos tag, elemento.length. Listo, entonces va y vuelve y juega. En la variable elemento, por favor, hágame referencia a lo que me devuelva el siguiente método, el método del objeto documento que me consiga los elementos por su nombre de etiqueta o de elemento. En este caso será los elementos de tipo H1. Contémoslos manualmente para ver si esto nos sale. Tenemos un H1, 2, 3, 4 elementos de tipo H1, 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos de clase H1. Listo, voy a guardar esto. Ya lo guardé con control S y vamos a actualizar. Voy a oprimir F5. Listo, ahí ya me apareció el nuevo Get Elements by Tag Name. Y le voy a pedir a él que por favor me muestre los elementos, que me diga cuántos elementos de tipo H1 hay. Le doy clic. Número de elementos H1, 5. Ajá, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Queremos comprobar que en realidad está bien? Podemos hacerlo de una manera. Digámosle que cuente otros elementos. Entonces, otro elemento que yo tengo es el elemento div. Entonces ahí tengo. ¿Cuántos div tengo? Tengo 2 div. El de los botones y el que tiene el resto de contenido. Entonces ya no le digamos que nos busque los elementos con la etiqueta H1, sino los elementos con la etiqueta div. Ojo, ¿dónde estamos? En elementos tag, document.getElements by tag name, por nombre de elemento o de etiqueta. Y pues la caja de texto debe cambiar. Número de elementos ya no será H1, sino div. Listo, guardamos. Vamos aquí y actualizamos. Elementos de tipo H1. Le damos clic. Número de elementos div, hay 2. Bueno, se me olvidó cambiarle en el botón, ¿no? El botón sigue diciendo tipo H1. Ahorita lo arreglamos en el código. El botón ya no diga H1, sino div. Listo. Y lo guardo. Voy acá al navegador, veo que quede bien. No es de mayor importancia, pero es bueno saber que está bien. Listo. Hay elementos de tipo div. Les recuerdo una vez más, si quieren ensayarlo de otra manera, sin meterse directamente a estar digite y digite y digite código, pueden oprimir Control Shift J. Listo, ahí me apareció consola. Yo le voy a querer saber cuántos elementos de tipo header hay. Entonces le digo var, bueno, encabezados le llamaré, ya no le llamaré elemento, var encabezados igual a document.getElements. Ojo, yo aquí cometo muchos errores, usualmente no le coloco elementos, sino que le coloco element, nomás de elementos, by tag name. Y en el tag name le coloco que sea el tag name header. Listo, punto y coma, enter. Listo, hasta ahí estamos. Voy a escribir header para ver qué me devuelve si la variable, perdón, header no, encabezados, para ver qué me dice de la variable. Encabezados, punto y coma. Ajá, me dice que encabezados tiene 1, 2, 3 header. Ahí me muestra los header que tienen encabezados. Listo, si yo escribo encabezados.len, bueno, escribí mal, len, encabezados.len, miren, ahí me dice, hay 3 encabezados, sí, 3 encabezados de tipo header sería. Veamos en nuestro código fuente si así es. Vamos, nos metemos por aquí, ajá, hay un header, hay otro header y acá hay otro header. Listo, entonces está bien, hay 3 elementos de tipo header. Y si quiero acceder a uno de ellos, por ejemplo, ya sabemos que es por número 0. Si hay 3 elementos y el primero empieza en 0,
El segundo estará en el número 1. Yo quiero saber qué hay en el encabezado número 1. Entonces le digo, encabezado, sin ponerle punto ni nada, en la posición 1, punto inner text, el texto interno. Esto va a mostrármelo por consola. Si quieren que se los muestre con una ventanita de alerta, pueden colocar primero un alert. Ahorita lo hago. A ver, aquí me dice que he cometido un error. No está definido. Cabeza A es porque no era encabezado, sino encabezados. Listo, encabezado. Corrijo nuevamente en la posición 1, punto inner text. Ahí oprimo enter, punto y coma y enter. Ajá, y ahí dice comandos para interactuar con nuestra página. Entonces, si vemos en pantalla, aquí tenemos, este sería el 0, este es el 1 y todo esto sería el 2. Entonces ahí está, comandos para interactuar con nuestra página y comandos para interactuar con nuestra página. ¿Listo? Y esta es la manera, o sea, estos son los tres métodos básicos para poder ver el código de nuestra página. Listo, eso es todo por el momento. Ya continuaremos en la segunda lección viendo unas cositas más sobre cambios a los elementos y sobre otros métodos de búsqueda.